tal? ¿Cómo están, chicos del segundo de secundaria del Colegio Matemático Pascual Saco? Nos volvemos a encontrar por este medio virtual por el que estamos trabajando hasta que termine esta situación de cuarentena, ojalá que sea muy pronto. Y continuamos pues con nuestros estudios, que es la idea. Nosotros la semana pasada habíamos trabajado ya un tema de historia del Perú, ahora vamos a trabajar historia universal. ¿Sí? Nosotros la última vez que nos vimos habíamos trabajado un tema de historia universal relacionado con la Edad Media. Claro, te aconsejo que revises tu cuaderno para que te puedas ubicar nuevamente en el tiempo y ojo, te hago recordar que todo lo textual que tú encuentres en las diapositivas, transcríbelo por favor a tu cuaderno, ¿sí? Cosa que cuando acabe esta situación de emergencia y volvamos a las aulas, yo voy a revisar rápidamente tus cuadernos, ¿sí? Eso es nota por si acaso. Entonces, volviendo a nuestro tema. La última vez nosotros habíamos trabajado sobre la Edad Media, que abarcaba desde el final del Imperio Romano hasta más o menos el año 453 después de Cristo, cuando los turcos musulmanes habían tomado la zona de Constantinopla. Claro, ¿recuerdas esa parte? Sí, pues Roma, que había sido una gran civilización, una enorme sociedad, pero ojo, esclavista. Claro, como muchas de las culturas que hubo en su época, pero ojo, Roma era la máxima civilización dentro de la esclavitud, que ojo, como sabemos en historia, nada dura para siempre, todo tiene su final y Roma llegó a su final. Cuando Roma llega a su final, ahí se dice que inicia la famosa Edad Media, o también llamada Edad Oscura, ¿no? Como ya lo habíamos comentado en el salón. Resulta que, y te hago recordar un poquito, cuando Roma llega a su final, le meten un tremendo cuchillazo a su territorio y se divide en dos. Claro, Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Recuerdas que incluso habíamos hecho un dibujo en el cuaderno? Claro, entonces si ya lo revisaste, rápidamente te estás ubicando en el tiempo. Claro. De hecho que para que Roma se divida, han ocurrido problemas. Y también ya lo hemos mencionado, pero nuevamente te voy a mencionar esa parte un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos mencionado a unas poblaciones que habían invadido Roma, ¿recuerdas tú? Claro, los famosos bárbaros. Claro, que en realidad significa, ¿no?, extranjeros, que eran poblaciones que vivían en las afueras de Roma y que se de alguna manera resistían a ser gobernados o conquistados por los romanos. Estas poblaciones tenían sus propias costumbres, su propia cultura, tenían sus propias creencias, ¿no? Su propia religión, tenían una forma bien peculiar para vestirse, se dedicaban a la guerra y otras cosas más. Estas poblaciones eran los bárbaros y es justamente lo que hoy día nosotros vamos a estudiar. Claro, ¿qué tienen que ver los bárbaros con la caída de Roma? Claro, tuvo que ver mucho y nosotros también eso lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. ¿Cuántos pueblos bárbaros hubieron? ¿Verdad? ¿Qué tipos de pueblos bárbaros? ¿Dónde llegaron a habitar? ¿Te das cuenta? E incluso, mira, he puesto algunas imágenes en esta diapositiva para que más o menos tú vayas viendo algunas características de algunos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a sus implementos, porque ellos se dedicaban a la guerra, por ejemplo. En la parte de abajo, mira también, ¿no? Es otro tipo más de pueblo bárbaro. Claro, han habido gran cantidad de pueblos bárbaros que invadieron la parte de Roma de Occidente. Los germanos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los tártaro-mongoles, de los visigodos, ¿no? Y otros más. Eso luego vamos a ver también qué tipo de pueblos bárbaros, como ya te comenté. Y también mira, a una persona que está sentada en el trono, ¿será un rey? No, no es un rey, es un dios. Fíjate nomás en la forma que tiene ese dios. Profe, ¿y cómo se llama ese dios? El dios Odín, claro, el dios Odín, o también llamado Wotan, que era el dios de la guerra, era el máximo dios de los pueblos bárbaros, por ejemplo de los germanos, era el máximo dios, ¿no? Habían también otros dioses, claro, ¿no? Suná, Mun, estaba por ahí incluso hasta el dios Thor, que de repente se te hace familiar. Entonces, características como estas y otras cosas más vamos a estudiar, chicos, en la siguiente diapositiva.
Muy bien, chicos, entonces continuamos con esta nueva diapositiva luego de haber comentado ya algunas características de los pueblos bárbaros que de hecho eran diferentes a las poblaciones del Imperio Romano. Claro, ya habíamos mencionado ya que estas poblaciones tenían diferente vestimenta, diferente ropa, diferentes costumbres. Entonces, de hecho, era un pueblo nuevo que había invadido Roma, la parte occidental. Habían pueblos, claro, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Habían, por ejemplo, los tártaro-mongoles, estaban por ahí los germanos, que era una población muy amplia. Dentro de los germanos estaban los visigodos, los ostrogodos, los anglos, los francos, etcétera. Entonces, estos pueblos bárbaros, chicos, más o menos en el siglo V, pregunta, ¿qué años abarca el siglo V? Claro, todos los años 400. Todos los años 400, ojo, después de Cristo, ya es el siglo V. Y más o menos en el año 476, cuando se logra desintegrar el Imperio Romano, ahí es cuando estas poblaciones de bárbaros, es decir, los extranjeros, comienzan pues a invadir esta parte de Roma occidental, recuerda bien, ¿eh? Entonces, los bárbaros fueron pueblos que habitaron en las afueras del Imperio Romano y que aprovecharon la crisis romana para invadirla. Claro, pues, según el mapa que estamos viendo aquí en esta diapositiva, los pueblos bárbaros estarían ubicados en las afueras de Roma. Mira, ahí tenemos a Roma de Occidente y también tenemos a Roma de Oriente. Y los pueblos bárbaros estaban afuera. Mira, ¿no? Ahí está justamente la población germana. Ahí estaban justamente los anglos, estaban los francos, estaban los vándalos, los visigodos. Profe, pero ¿y para qué vamos a saber tanto de estos pueblos? Sí, pues, porque los países que actualmente están en Europa tienen su origen en estos pueblos. Claro, muy aparte de Roma, muy aparte de Grecia, estos pueblos bárbaros, que eran los anglos, los sajones, los francos, los vándalos u otros más, ellos han configurado las características que hoy en día más o menos tienen los países de Europa. Claro, pues por ejemplo los francos, ellos fueron los encargados de formar qué cosa, Francia. Los anglos, los sajones, por ejemplo, ellos fueron encargados de fundar qué cosa, Inglaterra. En el caso de los visigodos, por ejemplo, ¿qué formaron? España. ¿Te das cuenta? Entonces, estos pueblos bárbaros que te acabo de mencionar y que pertenecían a un enorme grupo que se llamaban los germanos, fueron los que invadieron esta parte del Imperio Romano de Occidente y configuraron luego, ¿no?, los países que hoy en día conocemos. Claro que primero tuvieron que formar reinos. Claro, primero llegaron como pueblo, luego se formaron como reinos. O sea, su historia no ha sido nada fácil tampoco. Ha habido todo un devenir de la historia. ¿Te das cuenta? Así como los germanos estaban los tártaro-mongoles, pero que estos estaban ubicados en la parte de Asia Menor, claro, y también Asia Central. La famosa población conocida como raza amarilla también. Entonces, ahí estaban, por ejemplo, los famosos hunos, claro, que tenían como líder al famoso Atila, ¿no? Conocido como, ¿cómo lo conocían Atila? Como el látigo de Dios, ¿no? Claro, en realidad este rey Atila era un líder de esta población de los hunos que también pues tuvo esa intención, ¿no?, y esa decisión de querer invadir también Roma también. Por otro lado también estaban los semitas, los famosos árabes que provienen de los pueblos semitas, también por ahí aparecen. Entonces poco a poco, chicos, vamos a mencionar a estos pueblos que vivían en un primer momento en las afueras del Imperio Romano, recuerda bien eso, y se resistían a ser dominados por los romanos. Por eso que los romanos lo llamaban simplemente los extranjeros, ¿no? Los bárbaros, ahí está. Ahora, ¿qué pasaba con el Imperio Romano? ¿Por qué estaba en crisis? Sí, pues porque habían conflictos entre sus gobernantes. Siempre en todos lados, siempre en todo gran imperio, siempre hay conflicto entre los integrantes de la familia gobernante, entre la dinastía, quién quiere gobernar. Entonces,
Eso es un primer aspecto. Y lo otro también era que como el Imperio Romano estaba en el sistema esclavista, el esclavismo ya no daba para más. Claro, el esclavismo no va a ser para siempre. Claro, de hecho hubo esclavismo en otros países más, pero en esta parte de Europa, chicos, ya el esclavismo no tenía cabida, ya. Poco a poco los esclavos ya se iban sublevando, se iban rebelando, hacían rebeliones. Acuérdate nomás de un esclavo muy importante conocido como Espartaco, el que lideró la rebelión más grande de esclavos. Claro, pues ¿tú crees acaso que los esclavos van a estar felices siendo maltratados y trabajando incluso sin comer? ¿Que eran tratados como simplemente objetos de trabajo? Claro que no, pues entonces hacían rebeliones. ¿Te das cuenta? Muchas veces los esclavos hasta incluso ya comenzaban a matar a los amos, a los dueños. Entonces, ya por ahí que había esa crisis con los esclavos y aparte súmale los conflictos que había entre los gobernantes, de hecho que Roma se hizo un territorio débil y muy fácil para que los pueblos que vivían en las afueras puedan invadirlo. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? Y si no me entendiste, vuelve a retroceder un poco. Vamos a la siguiente diapositiva, chicos. Ya está. Entonces, hay una pregunta muy importante y muy interesante que hay que hacer. Claro, de hecho, esto yo te voy a preguntar en el examen, sí o sí. ¿Por qué los pueblos bárbaros invadieron Roma? Claro, interesante pregunta. Y mira, es que en realidad habían varias causas. Por ejemplo, en el caso de los pueblos bárbaros que vivían en las afueras de Roma, ocurría que su población estaba creciendo en número, es decir, cada vez habían más habitantes de estos pueblos. Ya los espacios que tenían reducidos en las afueras de Roma no les alcanzaba. Necesitaban más territorio para poder vivir, para poder trabajar. Que dicho sea de paso, ellos se dedicaban pues, por ejemplo, a actividades como la agricultura, la ganadería, y obviamente estas actividades requieren de espacios. Entonces, al no saber a dónde emigrar, a dónde irse, echan los ojos a quién? A Roma. Claro, porque Roma estaba pasando por problemas, pues. Entonces ellos veían que era mucho más fácil invadirlos a ellos. ¿Qué más? Eh, Además también estas poblaciones, al tener familia, necesitaban también viviendas. Claro, muchas viviendas. Pero ya te he dicho que su territorio pequeño que ellos tenían en las afueras de Roma no les alcanzaba. Entonces fue una causa más el querer tierras para trabajar y también el caso de querer casas, viviendas, donde estar, donde asentarse, donde estar estables, es que lo llevan también pues a invadir Roma aprovechando también, y mira más abajo, aprovechando que habían más invasiones por otros lados. Claro, profe, ¿cómo es esto? Claro, eso quiere decir que habían poblaciones también de Asia, por ejemplo, Asia Menor, por ahí te mencioné a los tártaro-mongoles, a los famosos hunos, ¿no? Que también querían invadir Roma. Entonces, sumado a las poblaciones bárbaras, de hecho que el Imperio Romano tenía que caer sí o sí. Ya era un hecho ya. Estaba totalmente debilitado. Entonces, eso facilitó la invasión y mira, ¿no? Estas fueron las causas por las cuales los pueblos bárbaros invadieron Roma. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, ya justo me olvidé de comentarte lo de la diapositiva anterior, donde justo se observaba una imagen. Si deseas puedes volver un momento hacia atrás. Justo en esa imagen está la entrada de varios pueblos bárbaros hacia Roma. ¿Cómo es que entraban ellos, no? Entraban con arcos, y flechas, incluso algunos con espadas, con caballos. Y esa imagen representa, ¿no? Como uno de los pueblos que posiblemente hayan sido los ostrogodos, porque los ostrogodos fueron los que llegaron a Italia, o a la actual Italia, formaron el actual Italia. Posiblemente se trate pues de esos pueblos que se retraten en esa imagen, ¿no? Bien interesante, ¿eh? Analízalo un poco.
¿Ya? Entonces, ahora sí, en esta diapositiva, otra pregunta interesante es ¿qué características tenían los pueblos bárbaros? Ya te he dicho que había varios tipos de pueblos bárbaros, no había uno solo. ¿Ya? Entonces estaban los germanos, estaban por ahí pueblos tártaro-mongoles, estaban los semitas, ¿no? De los semitas ya te dije que ahí vienen los árabes, ¿no? Entonces, habían varios tipos de pueblos, ¿ya? Por ejemplo, en la parte social, este tipo de pueblos solían organizarse en tribus, claro, y estos tribus no eran nada más y nada menos que grupos de familias. Se organizaban de una manera muy parecida a las familias que habitaban aquí en el Tahuantinsuyo, más o menos así. Y con un jefe de familia, claro, el jefe de familia muchas veces se le decía el patriarca, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, al jefe de todas las familias, el patriarca. Era, ¿no? Y esas familias conformaban una tribu. Así solían ellos vivir. Muchos de ellos no tenían hogar, eran semisedentarios, se podría decir, o seminómades. Quiere decir que casi no tenían un lugar estable. ¿Me dejo entender? Tenían que moverse de un lugar a otro para poder encontrar alimentos, recursos, etcétera. ¿Qué más? Estos pueblos estaban unidos, ¿no? Por algunas características culturales. ¿No te recuerdas que te dije que ellos tenían la misma cultura, tenían incluso la misma religión, adoraban, por ejemplo, al dios Odín o Wotan, adoraban al dios Thor? Entonces, eran estos pueblos que mantenían unidos, ¿no? Se mantenían unidos gracias a estos elementos. ¿Te das cuenta? Pero eso sí, no debes olvidarte. Una característica social es que habían clases sociales. Claro, gente que tiene más, gente que tiene menos. Hay ricos, hay pobres. Hay gente que gobierna y hay gente que es gobernada. ¿Sí? Esas son las clases sociales. ¿Qué más? Claro, algunos dioses, como te mencioné, Odín, ¿no? El de la guerra, ¿no? Representa la guerra. Está Thor, que incluso hay películas sobre él, ¿no? El dios del trueno. Otro dios también está por ahí, Suná, ¿no? Suná, que viene a ser justamente el, el dios del sol. Está por ahí también la diosa Mun, que es justamente la diosa de la luna. Estaban por ahí también las valquirias. Las valquirias son unas cuestiones bien legendarias, míticas, ¿no? Sobre todo míticas, claro. Son diosas que suelen recoger a los soldados caídos de las guerras. Dicen que cuando un soldado de los bárbaros es derrotado en las guerras, está herido o no, vienen las valquirias y lo recogen en espíritu, por así decirlo, ¿no? Lo recogen justamente para curarlo, ¿no? O si no, también hay esa creencia cuando el soldado muere, ¿no? Entonces, bien curioso esta cuestión de los bárbaros, ¿no? Estas creencias, por ejemplo, hay en países ¿no? Como de repente Noruega, por ahí por la parte de Finlandia, ¿te das cuenta? Más o menos por ahí esa creencia, ¿no? Por Holanda, claro. ¿Y por qué, profe? Claro, porque ahí también estuvieron los pueblos bárbaros. Ajá. Claro, luego que tiempo más adelante, cientos de años más adelante, hay otro tipo también de bárbaros, también otros pueblos bárbaros más, los famosos vikingos, por ejemplo. Claro, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. En lo económico, ¿a qué se dedicaban ellos? ¿En qué trabajaban? Claro, trabajaban en agricultura y ganadería principalmente, ¿no? Produciendo, trabajando en la tierra más que todo. ¿Qué más? Por si acaso, ellos se dedican bastante a la guerra. También te voy diciendo eso, ¿no? Claro, si no, ¿cómo vencían a los demás pueblos? Si no, ¿cómo le hacían para vencer a Roma? Ajá, ya ves, te das cuenta. Entonces, uno que otro por ahí practicaba la caza y la recolección, ¿no? Claro, como eran más o menos algo nómades, entonces de hecho de eso se sobrevivían de eso, ¿no? De la caza y de la recolección de frutos, de verduras. ¿Qué más? Estos pueblos hicieron posible el surgimiento del feudalismo. Profe, ¿cómo es esto? Mira, te explico. ¿No ves que ellos están acostumbrados a trabajar en la tierra? Claro, practican agricultura, ganadería. Su principal instrumento o elemento de trabajo es la tierra. Ya, profe, y claro, pues, y lo que pasa es que luego la tierra, con el pasar de los cientos de años, se va a convertir, chicos, en el principal medio de producción. Claro, en etapas anteriores, por ejemplo, ¿qué era lo importante? Tener esclavos. Claro, mientras más esclavos, más riqueza. Pero en esta época ya no.
En la etapa media, o en la época media, ya no tanto es así, ya no es tanto los esclavos, sino ahora es tener tierras. ¿Por qué, profe? Porque ahí tú puedes practicar actividades que te da riqueza, agricultura y ganadería. A ese pedazo de tierra donde se practican estas actividades se le llama feudo. Entonces, para que tú tengas un feudo, el que es pobre muchas veces tiene que pagar un tributo por trabajar en ese feudo. ¿A quién? Al dueño del feudo, que era el señor feudal. Entonces, con el pasar de los años se va configurando este sistema que se llama el feudalismo. Así más o menos funcionaba en esa época, chicos, claro. Ahora, por último, en lo político. En lo político, por ejemplo, está pues la asamblea eh, que era una organización de ancianos, ¿no? Quienes tomaban decisiones muchas veces, claro, el anciano siempre era bien valorado. No es como ahora en la actualidad, ¿no? Muchas veces a los ancianos, lamentablemente, con mucha pena, ¿no? No quieren hacerse cargo de ellos, ¿no? Muchas veces los familiares quieren mandar a los abuelitos al asilo y ya. En cambio ya no, el anciano era muy bien valorado porque tenía mucho conocimiento, mucha experiencia y podía asesorar para la buena toma de decisiones. ¿Me dejo entender? Ahí está. De hecho que con el pasar del tiempo también las poblaciones bárbaras, cuando toman territorios dentro de Roma, con el pasar de los años van formando reinos. Claro, por ejemplo los francos que forman el reino franco y más adelante se vuelve Francia. ¿Te das cuenta? El reino de los sajones, por ejemplo, y de los anglos. Claro, de ahí, por ejemplo, también surgen otros reinos más, el reino anglo, y luego se unifica el reino anglosajón. ¿Qué cosa es? Inglaterra. Por ejemplo, los visigodos, que fundan, por ejemplo, en la península ibérica, ellos fundan Hispania, el reino de Hispania. Profe, ¿y qué es eso? España. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te decía, ahí está la importancia de los pueblos bárbaros, ¿no? Que van configurando más o menos los países de Europa que actualmente existen. Ahora, aquí hay algo bien curioso que quería comentarte porque en lo político hay una ley que se aplica, ¿no? Que viene a ser justamente las famosas ordalías. Claro, las famosas ordalías. ¿Y de qué trata esto? Resulta que muchas veces cuando hay algún responsable de algún delito, y muchas veces no se sabe quién es, solamente hay sospechosos, realizan una forma muy curiosa de poder descubrir al sospechoso o al responsable, ¿no? Al delincuente. ¿En qué consiste la ordalía? Resulta que la ordalía eh, enfrenta a dos personas sospechosas. Estas personas sospechosas se pelean a muerte, incluso tienen espada, ¿no? Con varias armas, se enfrentan a muerte. Y resulta que el vencedor de ese enfrentamiento es el inocente. ¿Me dejo entender? El vencedor es el inocente. Profe, ¿qué y por qué? Pues claro, porque en la creencia de estos pueblos bárbaros está que el que ganó es porque Dios le ayudó. Dios lo iluminó. Claro, el dios Odín lo iluminó. Por eso ganó. ¿No? Bien curiosa esta cuestión de la ordalía, ¿no? Tenlo en cuenta porque quizás viene en examen, ¿eh? Quizás. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya estamos terminando, por cierto. Bien, chicos. Ya estamos llegando casi al final de nuestro tema y queda mostrarte cuáles fueron los principales pueblos bárbaros que lograron invadir a Roma, o por lo menos cuáles fueron los pueblos bárbaros que estuvieron viviendo en esa época. Y te decía yo que había varios grupos de pueblos bárbaros, no habían uno o dos pueblos bárbaros, habían varios pueblos bárbaros y que estaban organizados en grupos grandes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí hay tres grandes grupos de pueblos bárbaros. Obviamente venían de varios lugares. Estaban los tártaro-mongoles, o como dice por ahí, tártaros o mongoles.
Profe, ¿por qué? Claro, porque estos principalmente vienen de Asia. Claro, justamente de Mongolia, ya pues de esa zona. También estaban los eslavos y también estaban los germanos. En el caso de los tártaro-mongoles estaban, por ejemplo, los hunos, los fineses, que hoy en día formaron Finlandia, estaban por ahí los avaros, estaban los búlgaros, que actualmente es Bulgaria, los húngaros, que actualmente es Hungría, ¿te das cuenta? O sea, esa zona, o perdón, este grupo, justamente eran los denominados tártaros o mongoles. Estaban los eslavos también, que abarcaban los pueblos venetos, que llegaron a la parte de Italia. Estaban los polacos, que hoy en día es Polonia. Estaba por ahí los serbios, los bosnios, los croatas. ¿Te das cuenta? Entonces, llevamos dos grandes grupos. Y el grupo más grande que había era el de los germanos. Claro, ahí estaban, por ejemplo, los famosos visigodos. Claro, por ejemplo, en el caso de los visigodos que llegaron a la parte de la península ibérica, donde está este, España. También están los ostrogodos, que llegaron a la parte de Italia. Están por ahí los francos, que formaron Francia. Están los anglos, que te dije que formaron Inglaterra. ¿Te das cuenta? O sea, tres grandes grupos. Y esto es que todavía faltó incluir aquí al grupo de los semitas. Profe, ¿quiénes son los semitas? Los árabes. Los pueblos árabes. Pero estos ya tienen otro dios. Tú sabes bien que los pueblos árabes, ellos adoraban a Alá y creían en su profeta Mahoma. Claro. Solamente que los árabes vienen un poquito después. Nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, de hecho ya estaban los árabes, pero me refiero a la idea de querer llegar también al derrumbado Imperio Romano. Así es. Entonces, no te olvides que esos fueron los grandes grupos de pueblos bárbaros. ¿Sí? En la siguiente diapositiva solamente te voy a mostrar de manera breve en un mapa cuáles fueron los... Entonces, como te decía, en este mapa te voy a mostrar de manera ligera cómo es que los pueblos bárbaros, sobre todo algunos pueblos de los germanos, lograron entrar a esta zona de Europa y lograron formar hasta incluso reinos. Imagínate tú. Claro, pueblos que pertenecían mayormente a qué grupo? A los germanos, claro. Ahí estaban, por ejemplo, en la península ibérica, si te das cuenta, por donde está actualmente Portugal, España. Mira, ahí dice visigodos. Sí, ubícalo bien, visigodo. Claro. Estaban por ahí también los ostrogodos, que abarcaron gran parte de lo que fue Italia, el país de la botita, ahí está de amarillo, los ostrogodos, claro. Ahí están los francos, también de verde. Tú sabes que ellos formaron también un reino llamado el Reino Franco, que actualmente es Francia. Arriba, por ejemplo, están los llamados anglos, anglosajones, que formaron las Islas Britania y actualmente eso es Inglaterra. Mira arriba, ¿no? De amarillo. Anglosajones. Y también tuvieron su población los sajones nada más también. Entonces mira cómo es que poco a poco se han ido configurando estos reinos, que principalmente pues lo vamos a estudiar ya en la siguiente clase, chicos, ¿ya? Muy bien, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier cosa comentan, me hacen preguntas, consultas, yo lo voy a responder para que de esa manera podamos interactuar, chicos. Les voy a dejar una pequeña tarea, bien sencilla, pero recuerden por favor pasar todo lo textual de estas diapositivas a su cuaderno, ¿sí? Muy bien, ha sido un gusto. Hasta la